va enfocada a lo religioso como forma de poder, organización y control, que eh, es una investigación que estoy haciendo para la asignatura de antropología política, porque yo soy antropóloga, soy estudiante de la Universidad de Tenerife, aunque ahora que no soy de Cantabria, pero estoy aquí estudiando en Tenerife. Y nada, es que estaba buscando a ver a quién podía entrevistar y me apareció tu perfil, bueno, un perfil que tenéis, que es una asociación para víctimas Liberados. de- Sí, bueno, vale, sí, sí, para liberados, sí, sí. Eh, y pues nada, voy a hacerte unas breves cuestiones, tampoco quiero robarte mucho tiempo. Eh, lo primero que me gustaría que hablaras de ti, que te presentaras. Muy bien. Yo me llamo Diego Hidalgo, triguero, tengo 67 años recién cumplidos, los he cumplido este mes y Felicidades. gracias. Soy una persona que desde los 16, 17 años entró en el mundo religioso a través de los testigos cristianos de Jehová has- y pertenecí a ellos hasta el año 2008. Y no obstante sigo dentro del mundo de la fe, sigo con mi fe, procurando ser cristiano, pertenezco a un grupo, nos reunimos un grupo de cristianos y seguimos practicando nuestro cristianismo. Y bueno, eso es, me imagino que la parte que te interesa tiene que ver con mi pertenencia a los testigos de Jehová y mi experiencia y mi punto de vista con respecto a esta religión, organización, secta, dependiendo de quién la opine de ella, ¿no? Sí, claro, porque yo te voy a preguntar, porque yo estoy investigando y yo estuve viendo que hay gente que eso la categoriza de secta, gente que la categoriza de simplemente como grupo de religioso de reunión y, y eso me pareció muy interesante porque ya que esto te voy a preguntar qué opinas de las personas eh, eh, vale, ¿qué opinas de las personas que afirman que los testigos de Jehová mantienen una praxis sectaria, en plan su forma de organizarse, que sería muy similar a la organización de una secta o el mecanismo político interno jerárquico de una secta? Bien, primero hay que definir secta, porque claro, la palabra secta puede comunicar un pensamiento a unas personas y un pensamiento a otro. Secta, según algunas definiciones oficiales que hay en diccionarios, se podría describir como parcialidad religiosa, o sea, en torno a un pensamiento o a un movimiento religioso, diferentes agrupaciones que se separan y se juntan en torno a una parcialidad, a un entendimiento. En ese sentido, secta, en ese sentido de secta, todas las religiones que existen son cristianas, me refiero, son una parcialidad religiosa que así en el origen hubo el cristianismo, luego surgieron diferentes movimientos, la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, luego vino la Iglesia Evangélica a través de Martín Lutero King, o sea, Martín Lutero, y otras muchas divisiones y subdivisiones, que todo eso son sectas, así son parcialidades religiosas, puesto que se ha fraccionado el cristianismo en diferentes maneras de entenderlo. Entonces, cuando nos referimos a sectas, y es a lo que tú creo que me quieres preguntar, tiene que ver con lo que se denomina sectas coercitivas o sectas que podrían ser perjudiciales para la sociedad. ¿Y por qué son perjudiciales? Me imagino que te refieres a sectas en ese sentido, ¿no? Sí, claro, en plan un poco que te
te privan de tus libertades, por ejemplo. Eso es, secta coercitiva. O sea, la secta coercitiva es aquella que te priva de tus libertades. Bueno, mira, todas las religiones en una medida mayor o menor, todas las religiones como tal. Yo soy cristiano, tengo que poner de entrada, de manifiesto que soy cristiano y por tanto creo en la doctrina y en la filosofía cristiana, pero no creo en las organizaciones, porque todas las organizaciones, grandes y pequeñas, intentan de alguna manera apoderarse de la libertad, del trabajo, de la conciencia, de unas maneras u otras, ¿no? De modo, y además por diferentes etapas. Por ejemplo, la Iglesia Católica durante muchísimos siglos ha podido ser debió ser, o era una tremenda secta coercitiva, practicando, bueno, matanzas, persecución, asesinatos, etcétera, etcétera. Así que imaginemos si se apoderaba, si, se sentían con la libertad de que si no eras como ellos querían, pues ahí interrogatorio, tortura, en fin, lo que la historia nos dice, ¿no? Eh, con esto quiero decir que todas las organizaciones, incluso los partidos políticos, intentan apoderarse de alguna manera o utilizar a los miembros que pertenecen a ellos. Ahora, dicho esto, la temática de los testigos de Jehová, que me imagino que es por la razón que tú has contactado conmigo, porque es la que más conozco y tal, Ujú. tiene unas connotaciones a día de hoy, ojalá las abandonen, lo mismo que la Iglesia Católica en su día abandonó, o parece que abandonó, tanta intolerancia, tanta dictadura y prácticas tan salvajes como las que hicieron a través de la historia. Pues hoy día los testigos de Jehová, hasta donde yo sé, siguen practicando lo que podemos denominar secta coercitiva, que no es que yo lo digo, sino que muchos psicólogos especialistas en este asunto lo afirman. ¿Por qué? Pues porque no hay libertad de pensamiento. O sea, dentro de los testigos de Jehová tiene que haber una sumisión absoluta a los dirigentes. En este caso, los dirigentes son variables porque así como la Iglesia Católica tiene lo que llaman el Papa, que es la cabeza visible, los testigos de Jehová, aunque lo disimulan, tienen algo parecido, ¿no? Ellos tienen pues lo que podríamos hacer un equivalente con la Iglesia Católica, aunque son mucha menos gente, el colegio cardenalicio, ellos lo llaman cuerpo gobernante, que suelen ser 8, 10, 18, ha oscilado a través de la historia, y estos son, en teoría estos son los que dictan o los que mandan en el rumbo de cómo va a ir la organización Testigos de Jehová. Pero luego dentro de este cuerpo gobernante hay lo que ellos llaman un presidente, que en realidad ese es el que lleva el timón del barco, por así decirlo, ¿no? Entonces se exige una sujeción absoluta. No se permite la crítica ni lo que ellos llaman desafío, ¿no? O denominan apostasía. O sea, si los testigos de Jehová, si el grupo gobernante dice en un momento determinado, enseña una doctrina, esa doctrina es de obligada creencia dentro de los testigos de Jehová. No puedes hablar contra esa doctrina porque enseguida aparece en el horizonte la palabra apóstata. Todo el que hable contra cualquier doctrina que provenga del cuerpo gobernante es un apóstata. Curiosamente, a través de su corta historia, un poco más siglo y pico, esas doctrinas han sido cambiantes, con lo cual el testigo de Jehová se ha tenido que ir acoplando. Si hoy enseñaban blanco, pues esa era la verdad. Y no se podía decir que era gris porque serías un apóstata. Pero si mañana ellos descubrían que era gris, entonces ya no podías decir que era blanco porque entonces serías un apóstata. Ahora tienes que decir que es gris. O sea, no hay la posibilidad de la crítica, del desacuerdo, que debe ser algo que demuestra la Claro, tolerancia, ¿no? Tú y yo nos podemos sí, llevar muy perfectamente y debemos llevarnos perfectamente, respetarnos y amarnos si somos cristianos, aunque yo crea una doctrina y tú creas otra diferente.
porque al fin y al cabo, Sí. porque al fin y al cabo estamos hablando de Dios y es Dios el que debe juzgar, en este caso, a cada cristiano, ¿no? De hecho, así es la cosa. Entonces, una secta coercitiva es aquella que de alguna manera impone una creencia. Notamos, por ejemplo, que en la Iglesia Católica tú puedes ser disidente o pensar de una manera y sin que esto tenga a día de hoy aparentemente consecuencias catastróficas como la excomunión. En cambio, dentro de los testigos de Jehová, no. Dentro de los testigos de Jehová, si tú no aceptas hasta el último punto y la última coma del cuerpo gobernante, tú puedes ser excomulgado, expulsado, puedes ser, serás tildado de apóstata, con unas consecuencias terribles, que ahí es donde aparece lo peor de los testigos de Jehová, y es que los testigos de Jehová practican la muerte social. O sea, si tú Claro, te aíslan, ¿no? sí, pero de una manera muy cruel, porque si tú eres un cuerpo de ancianos hace un juicio, lo que ellos llaman comité judicial, o toman la decisión de que tú ya no eres testigo de Jehová, las consecuencias son muerte social. O sea, te asesinan socialmente, te ejecutan, hasta el grado que tu relación con tus amigos de toda la vida habrá muerto. Nadie te hablará, nadie te saludará. Con tu familia prácticamente habrá muerto. Dicen que no, pero mira, yo como presidente de Liberados, que ya hace muchos años que lo soy, he visto, he tratado cantidad de casos de que hasta el matrimonio ha muerto, y conozco testigos de Jehová que no abandonan la secta porque eso implicaría la pérdida de su matrimonio. En realidad, hay presión escrita y no escrita, pero que la persona que no comulga con todo lo que enseña la organización, pues es naturalmente vilipendiada, es criticada, y finalmente, según el grado y según en el lugar que esté, pues llega a ser aislado, pierdes hijos, si eres abuelo, pierdes nietos, las relaciones familiares se rompen completamente, y todo por una cuestión de doctrina, por una cuestión, en este caso puede ser por una cuestión de, yo qué sé, doctrina, y doctrinas que, bueno, son, algunas de ellas son muy, muy, muy cuestionables y para nada se sostienen con la Biblia, porque todas las religiones tienen doctrinas que se ajustan a la conveniencia de las religiones, no tanto a la buena praxis en el momento de entender e interpretar la Biblia, todas las religiones, ¿no? Entonces, la diferencia que hay entre los testigos de Jehová principalmente y el resto de religiones, o de la mayoría de ellas, tiene que ver con eso, con el aislamiento, la muerte social y la manera como tratan a la persona que no está de acuerdo con ellos. De hecho, es humillante, porque fíjate que si tú, como testigo de Jehová, porque no, por lo que sea, o bien porque has cometido un pecado y has sido expulsado, o bien porque has sido declarado apóstata y has sido expulsado, quieres volver dentro de la organización, tal vez porque sinceramente creas que te has equivocado y quieres volver al redil, o porque veas que el precio que vas a pagar es excesivo y no quieres pagar ese precio. Como quiera que sea, te humillan, porque si tú estás expulsado, esto significa que para ser readmitido dentro de la organización debes pasar un proceso que es vergonzoso, humillante y antihumano. Debes comenzar por ir a todas las reuniones de ellos. Debes ir a las reuniones, pero allí nadie te hablará, nadie te saludará. O sea, serás un leproso, un paria, Una pesta. un apestado. Y cuando lleves mucho tiempo yendo a las reuniones y el cuerpo anciano, cuando le hagas la solicitud, hagas una solicitud de que quieres ser readmitido y ellos digan, bueno, pues sí, lleva mucho tiempo viniendo a las reuniones, como vulgarmente diríamos, pasando por el aro de la humillación, que dime a mí, cualquiera que tenga un conocimiento mediano de las escrituras, de la palabra de Dios, a ver dónde encuentra ahí
¿Dónde encuentra ahí base para tratar a las personas de esa manera tan anticristiana como hacen los testigos de Jehová? Entonces, muchas de esas cosas que ellos practican anticristianas, junto con doctrinas que ponen en peligro la vida de la gente, como en el pasado fue el no aceptar trasplantes de órganos, la transfusión de sangre, etcétera, o también algunas otras peculiaridades que solo están en ellos y que causaron violaciones y muerte a muchos hermanos en la época, en los años 60, 70, en Malawi, por doctrinas cambiantes del cuerpo gobernante, que en realidad no tienen sustento en la Biblia. Pues claro, estas cosas hacen de la organización, religión o secta, llámese de como se quiera, de los testigos de Jehová, una organización anticristiana, a mi juicio, dictatorial, y eso le hace entrar en el ámbito de lo que hoy se denomina secta coercitiva. Esa es la idea. Ok. Pues la verdad es que tenía algunas dudas y me las dejó bastante claro. O sea, tú dirías que a pesar de que ellos dicen que se están basando en la religión cristiana, yo entiendo, para eh, pues contar sus relatos, ayudar a la gente o cual sea que ellos digan que es su finalidad como agrupación o movimiento, ¿tú crees que ellos están respaldando en la fe cristiana, pero llevada de forma negativa eh, y se están enfocando más en un ámbito sectario, organizativo, de poder, en vez de realmente hacer un buen uso de la fe para la ayuda al prójimo y el acercamiento y pues llevar de mejor forma la vida cotidiana o las tragedias personales? Sí, mira, cualquiera que conozca suficientemente las escrituras, los evangelios, cualquiera que como yo, que ya soy una persona muy mayor y que lleva más de 50 años estudiando la Biblia en profundidad y con interés y con sinceridad, notará rápidamente, no solo de los testigos de Jehová, todas las religiones, pero como estamos hablando de ello, notará la diferencia entre lo que Jesucristo fue y enseñó y lo que los testigos de Jehová son y enseñan. Hay una diferencia completa. Ellos pueden decir que son cristianos. Bueno, cristiano es todo aquel que dice creer en Jesucristo, ¿vale? Lo que ocurre que todos los que entendemos la Biblia sabemos que el ser cristiano no es algo que finalmente determinará Jesucristo, no en base a organizaciones de religiones, sino en base a cada persona cómo haya vivido su vida. Bien, los testigos de Jehová no enseñan, no ayudan a ellos mismos a ser verdaderos y buenos cristianos tal como yo lo entiendo. El Jesucristo que yo conozco es el Jesucristo del perdón, de la tolerancia, de la aceptación, el que acepta a los pecadores, el que tiene misericordia hacia la gente, hasta el caso de ese relato que puede ser que sea parte verdadera o sea un añadido, pero cuadra perfectamente con el pensamiento de lo que fue Jesucristo, de las escrituras, en las que se le presenta a una mujer adúltera y lo prueban, dicen, maestro, la ley dice que si se encuentra una mujer cometiendo adulterio hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? Y él dice, el que esté libre de culpa que tire la primera Primera piedra. Así piedra. tenemos a un Jesucristo de amor, de tolerancia, de perdón que en la cruz, cuando Él está muriendo, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, ese Jesucristo de la cruz, de tolerancia, de perdón, no lo enseña ninguna religión verdaderamente, pero especialmente los testigos de Jehová no enseñan ese Jesucristo. Por tanto, no promueven el cristianismo. Ellos pueden decir que son cristianos, pero en realidad el cristianismo verdadero consiste en amar a la humanidad, no juzgar ni condenar. Cosa que ellos sí hacen. Juzgan y condenan sobre la base de sus doctrinas mal interpretadas. O sea, interpretan la Biblia como les parece y en aquellos casos
Pongo un ejemplo, ¿no? En aquellos casos en que la Biblia no condena algo, ellos te condenan. Por ejemplo, la Biblia no habla de trasplantes de órganos. En cambio, durante unos años ellos dijeron que eso era canibalismo y te condenaban. A mí me habrían expulsado de los testigos de Jehová si cuando yo fui joven yo hubiese aceptado el servicio militar sustitutorio. Yo estuve en la cárcel porque era testigo de Jehová, porque la organización en aquel tiempo no admitía, no nos permitía aceptar el servicio sustitutorio, que dime tú a mí qué tiene de malo, pero bueno, ellos no lo, ahora sí lo aceptan. O sea, luego lo aceptaron, pero mientras ellos no lo aceptaban, si tú aceptabas el servicio sustitutorio, serías expulsado automáticamente, o sea, muerto socialmente. Y hubo un tiempo en que ellos decían que el que ellos expulsaban estaba muerto también en el cielo. O sea, qué curioso que en el cielo estabas muerto en el cielo si aceptabas el servicio sustitutorio, luego unos años más adelante, cuando ellos decidieron otra cosa, era otra cosa. Entonces, la manera como ellos practican su cristianismo y la intolerancia y la absoluta exigencia de sumisión a todos sus puntos de vista, sus planteamientos, sus doctrinas, que deberían haberse bajado ya de ese caballo, de ese burro, deberían haberse caído ya del burro, porque caramba, que echen un vistazo a su propia historia y verán que durante un tiempo enseñaron blanco, durante otro tiempo gris, luego fue amarillo y luego colorado. Por tanto, hace falta un poco más de humildad y dejar un poco más de libertad a los hermanos para que ejerzan el cristianismo según su conciencia, según su entendimiento de la Biblia y practiquen el cristianismo según ellos lo entienden. No, ellos no permiten eso. Ellos no permiten eso. Es una organización absolutamente intolerante y que practican crueldades tremendas porque la gente no sabe, pero un testigo de Jehová, por ejemplo, un testigo de Jehová no es nada, puede ser, mira, es por poner un ejemplo, tú puedes ser un cristiano que levantes muertos, o tengas una fe tremenda o dediques todo el día a predicar el evangelio, pero si tú vas a una reunión de ellos sin corbata, no tendrás privilegio. Si vas vestido con un tejano y con un suéter, no tendrás privilegio. Te tienes que vestir como ellos dicen para que te den un privilegio como tener una oración. Dime tú a mí dónde cualquiera que entienda la Biblia cuadra el hecho de que tiene que haber un uniforme para ir a una reunión cristiana para poder hacer una oración, debes llevar corbata. Eso es una de las aberraciones cristianas, aberraciones anticristianas que ellos practican. Otra, tú puedes ser un santo, pero si tú no haces tu informe del ministerio del campo, porque tú tienes que informar cada mes las horas que predicas, las revistas que... todas las cosas esas. Bueno, pues aunque tú seas un santo, si tú no haces ese informe, porque por tu conciencia, porque tú digas, no, pero es que yo no tengo que decirle a ningún hombre lo que yo hago, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, entonces tampoco tendrás ningún privilegio, no podrás ser nombrado siervo ministerial, no podrás ser nombrado anciano, no tendrás absolutamente ningún privilegio. Bueno, perdón, sí, tendrás un privilegio, puedes ir a limpiar el salón del reino, o sea, para limpiar los váteres, y eso sí, pero ningún otro tipo de privilegio como el ser, ya ves, tú podrías ser un santo, hablar lleno de Espíritu Santo y hacer unas enseñanzas maravillosas, no serías útil a los testigos de Jehová si no pasas por la piedra, el sometimiento a sus normas absurdas, totalitarias, dictatoriales y anticristianas que ellos establecen en su iglesia. Por tanto, verdaderamente son una secta coercitiva en la que no se permite florecer, crecer al cristiano según sus actitudes y según su manera de ser. Mira, yo no, a mí nadie me obliga ahora, porque tengo corbata, porque me da la gana, porque yo quiero. ¿Podría haberme puesto sin corbata? Claro que podría, porque yo lo he decidido. Precisamente me he puesto corbata para que se vea que yo no tengo ninguna alergia a la corbata cuando yo me la quiero poner, pero ellos te obligan a ponértelo. Ellos te obligan, o te pones corbata, o si vas al Salón del Reino, tú no vas a hacer una oración. O sea, tienen una serie de... la Biblia como tal
no la enseñan de manera muy diferente a otras religiones. De hecho, en algunas doctrinas están bastante más acertados que otras religiones. Pero la manera como viven su cristianismo, no permitiendo absolutamente ninguna libertad. De hecho, ellos tienen una frase acuñada que es algo así como cuidado con el pensamiento independiente. O sea, no quieren que dentro de la organización nadie piense independientemente. No, Que que no piense, sí, quieren que pero que generen piense lo que desorden. enseña el cuerpo gobernante, pero independientemente no. Claro. Mientras que yo creo que Dios nos hizo individuos y a Dios le encanta nuestro pensamiento independiente. Lo que no le gusta es cuando uno tiene pensamientos que son malos, que son negativos, deseos como matar, asesinar, robar, cometer adulterio, pero sí que uno sea independiente, sea libre y que crezca y, de acuerdo con cómo debe ser. Eso es la religión cristiana, la religión de la libertad. De hecho, el apóstol Pablo escribió mucho en contra de aquellos que esclavizaban a los hermanos. Bueno, pues los testigos de Jehová son una secta, una organización, una religión que esclaviza a los hermanos, esclaviza a los cristianos. Y yo sé que allí hay buenas personas y que allí hay buenos cristianos a los que no se les permite crecer más como cristianos por causa de esa manera en que ellos practican ese podrido cristianismo o cristianismo, digamos, ese sucedáneo o esa imitación de cristianismo. Ellos no enseñan el cristianismo, ni ellos ni las religiones que yo conozco, cuidado. Lo que pasa es que ellos se van a un extremo que me parece ya un poco excesivo, más allá de Demasiado. lo que hacen otras, ¿verdad? Claro, porque, o sea, y tú todo esto me lo estás contando por tu experiencia personal, que entiendo que ha tenido un montón de matices buenos, matices malos, en plan, Bueno, cuéntame un poco. yo he estado prácticamente toda mi vida útil de adolescente y adulto, la mayoría Sí, de ella como testigo de Jehová. Como testigo de Jehová fui muy activo, muy activo. Fui muchos años lo que ellos llaman precursor regular. Es alguien que dedica una cantidad tremenda de horas a predicar el Evangelio. También soy lo que ellos llaman alguien que vendió todas sus propiedades y se fue a servir a un lugar de necesidad. O sea, una persona excepcional que hace un esfuerzo que no hacen la mayoría, que venderlo todo para irse donde la organización le diga, que es lo que yo hice. Serví como anciano, serví como siervo ministerial y estuve plenamente volcado como lo estoy ahora, pero desde la libertad a mi fe cristiana, y en este caso, cuando creía que los testigos de Jehová eran la única religión verdadera, pues no era alguien que diga, sí, yo fui testigo de Jehová, pero hay testigos de Jehová, hay testigos de Jehová. O sea, yo no fui un testigo de Jehová al uso o que entre dentro de la media de la mayoría, no. Yo fui una persona con una hija, mi familia, vendimos mi piso, dejé mi trabajo, estuve en la cárcel, gracias a Dios poco tiempo, pero quiero decir que he sido una persona muy entregada. Entonces conozco muy bien la organización Testigo de Jehová y he luchado mucho, en fin, por ella. Y he crecido también, como no he crecido, y he adquirido muchísimo conocimiento de la palabra de Dios. Así que por esa razón ahora pues sigo activo desde el año 2007 como 2008 como presidente de Liberados. Tengo un grupo de hermanos con los que estudio la Biblia, predico y estudio la Biblia con personas. Ahora mismo estoy conduciendo 4 o 5 estudios bíblicos aparte de mis reuniones. O sea, que el cristianismo yo lo sigo sintiendo. Ahora bien, el cristianismo como se debe sentir, no haciéndome amo de nadie, sino colaborando con mis hermanos en la difusión del Evangelio, que es lo que ellos no hacen. Ellos dicen que son los que predican claro. el Evangelio, pero dime tú a mí qué Evangelio predican. O sea, bueno, ahora ya ni predican, porque ahora se ponen en las calles con un carrillo. Yo me gusta hablar con ellos porque los amo como hermanos míos que son, porque los hermanitos no tienen culpa de que el cuerpo gobernante los esté engañando, pero es que ahora ya no encuentro ningún testigo de Jehová que sepa predicar el Evangelio. Se dedican a, coja esto, visite JVO. O sea,
Se engañan, se están engañando ellos mismos pensando que predican el Evangelio cuando predicar el Evangelio es otra cosa. Claro, porque la imagen cotidiana que se nos aparece en la mente cuando pensamos en testigos de Jehová es la mítica persona que se te acerca con un librillo, que te toca en la puerta de casa. Y yo tengo entendido que tu obligación como buen testigo de Jehová es, aparte de hacer tus horas en las reuniones y aportando a la comunidad, tienes que cumplir como un cupo de horas que estás intentando ir de puerta en puerta, predicando el Evangelio en las casas y así. O sea, eso me estás diciendo que ahora no se hace tanto. Eh, en el pasado muy remoto, sí que dijo el gobernante, habló acerca de unas horas que se pedían en tiempo de Rutherford. Pero durante el tiempo que yo he conocido Testigo de Jehová, que fue desde el año 1972 en adelante, no hay cupo, no hay cupo. Cada Testigo de Jehová va a predicar el tiempo que quiere. Lo que sí que hay es, de alguna manera, presión, en el sentido de que si no dedicas un tiempo mínimo al mes para predicar, estás mal visto. Eres un hermano o una hermana espiritualmente floja, ¿no? Entonces, hubo un tiempo que la mínima establecida era 10 horas al mes. No escrita, pero sí establecida, ¿no? Porque el cuerpo, o sea, cada 6 meses visita a la congregación a alguien al que llaman superintendente de circuito y entre las cosas siempre repasa la actividad de la congregación. Él dedica un día a estudiar la actividad de la congregación. Yo, como presidente que fui de una organización, de una iglesia, y también superintendente de servicio, que es el que tiene que ver con las horas que predican los hermanos, mi responsabilidad era saber cómo estaba cada hermano. Entonces, uno de los termómetros, que no era el único, pero bueno, uno de los termómetros para medir la espiritualidad de los hermanos era ver cuánto tiempo predicaban cada mes, porque eso demuestra su celo, eso demuestra cuánto sienten en el cristianismo. Entonces, cuando un hermano, siempre se animaba a los hermanos a aumentar su actividad, pero especialmente si alguien bajaba de las 10, 12 horas mensuales, entonces eso era ya un síntoma de alarma. Ahora bien, luego están los que éramos especiales, precursores, ya sea auxiliares o sea regulares, que ahora son menos horas, pero en mi tiempo un precursor regular tenía que dedicar 1010 horas al año, o sea, a razón de 90 horas mensuales. 90 horas mensuales y 10, porque ni siquiera un mes tenía fiesta para que no fuese a perder la onda. Entonces el precursor regular tenía que predicar 90 horas mensuales y 10 horas el mes de agosto, que era el mes que cogíamos de vacaciones, por así decirlo. Entonces, estos sí que teníamos una obligación, nos comprometíamos, pero era más bien como una responsabilidad que nosotros asumíamos, pero nadie te la imponía, al contrario, era un privilegio. De hecho, no se concedería ser precursor regular a alguien que no tuviese una buena reputación desde el punto de vista de la congregación y especialmente desde el punto de vista del cuerpo anciano de la congregación en la que servía. O sea, no hay cupo, hay de alguna manera una ley no escrita de que por debajo de 10 horas se era mal testigo, y luego hay los que sí que se comprometían a hacer ese, pero no hay una obligación, no se impone a nadie, no se exige. Ok. ¿Y por qué crees que es tan importante? Porque yo al hacer la investigación previa para plantear estas preguntas que te estoy haciendo a ti, vi que le daban mucha importancia el hecho de predicar. Que quizá no ahora no haya unas horas determinadas, pero ¿por qué crees que le dan tanta importancia al hecho de extender su fe con Bueno, sus... a ver, yo te voy a decir a lo que aquí veo varias facetas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, siempre le di mucha importancia a predicar y le sigo dando importancia a predicar. O sea, predicar el verdadero evangelio es obligación de todo cristiano verdadero. Jesucristo dejó el mandamiento: serán testigos de mí en Jerusalén, Samaria, hasta la parte más distante de la tierra, estaré con ustedes hasta el fin. Sí, un cristiano es alguien que da testimonio.
hay que hacer una variación, porque en el primer siglo había algunos cristianos, algunos que eran evangelizadores, no todos. O sea, solo algunos eran evangelizadores, mientras que los testigos de Jehová enseñan que todo cristiano tiene que ser evangelizador. Eso no es verdad, porque si todo cristiano tiene que ser evangelizador, porque entonces el apóstol Pablo dice que había algunos ancianos, algunos maestros, algunos profetas y algunos evangelizadores, no todos. Ahora bien, una cosa es ser evangelizador, podría decirse que es lo que yo he sido siempre, y otra cosa es ser cristiano. El cristiano da testimonio de su fe. Eso no es evangelizar, es dar testimonio, que es algo absolutamente diferente. Dar testimonio de la fe o predicar, para mí, para un cristiano, es absolutamente vital. Es absolutamente vital. De hecho, cualquiera que conozca suficientemente la Biblia comprenderá de lo que estoy hablando, si no, lo puedo explicar. Ahora bien, ¿por qué los testigos de Jehová hacen esto? Bueno, pues esto es el mandamiento que ellos se valen, pero en realidad lo que hay detrás es un deseo de utilizar a personas gratuitamente para enriquecerse ellos. Porque, por ejemplo, en los años 60 hubo un artículo, en el año 69 salió en una Despertad un artículo en que le decían a los jóvenes, no vayáis a la universidad, porque no os va a dar tiempo a acabar la carrera. Mejor dedicaros a algo que no os ocupe mucho tiempo para poder predicar más. A ver, primero, no vino el fin. Sí, los jóvenes acabaron la carrera, los que quisiesen ir, pero dentro de los testigos de Jehová está muy mal visto el ir a la universidad, porque claro, la persona que va a la universidad primero aprende a pensar por su cuenta, esto no conviene. Y segundo, esa juventud está mejor usada vendiendo en mi tiempo las atalayas y los despertares y los libros se vendían. Ahora dicen que es mediante donaciones voluntarias, pero de cara a la sociedad, a la organización es lo mismo, porque ellos lo que cuentan es, si una congregación recibe 200 atalayas y 200 despertares, esa congregación se hace responsable de contribuir, de volver a meter una cantidad de dinero. Luego, si el público da o no da, es otra cuestión. Ahora dicen que ellos regalan las revistas, pero la sociedad no regala nada. La organización no regala nada. Cuando un testigo de Jehová llega y te regala a ti una revista, te la está regalando él y la está pagando él, porque se les hace entender que ellos tienen la responsabilidad de contribuir por cada revista que cogen. Entonces, claro, tener mucha gente, dicho esto, como ellos de una manera o de otra reciben el dinero, pues entonces una editorial que tiene una revista con una tirada de 30 millones mensuales y las tiene todas vendidas, necesita repartidores, necesita gente que trabaje. Y pues ahí tienen sus 8 millones de esclavos que se dedican a repartir atalaya y despertar y sus publicaciones sabiendo que ellos tienen la responsabilidad de contribuir. Así que los testigos de Jehová son una multinacional que viven, en fin, se dedican. Ya, si yo fuese escritor, ¿qué más quisiera? Que cada libro que yo escribo tuviese una tirada de 30 millones vendidos. Aunque fuesen baratos, pero 30 millones vendidos. O sea, ahí está una parte del negocio de ellos, una parte. Hay más negocios, ¿no? Pero por esa razón insisten en que cada cristiano tiene que predicar mucho tiempo. Claro, cada cristiano tiene que vender atalaya y despertares. Digo vender bien, porque la sociedad las vende, no las regala. Los que regalan las revistas son los testigos de Jehová de a pie. Pero ellos bien que le están cada mes chinchando, hermanos, las contribuciones que, o sea, hay muchas maneras de presionar, ¿no? Y aparte de predicar, yo tengo entendido que también la organización acepta como, o bueno, o te invita en muchas ocasiones a que tú hagas grandes donaciones a la propia organización, tanto económicas como de algún patrimonio que tú tengas Sí, o así. siempre. Esto periódicamente, de nuevo, no se obliga a nadie, pero periódicamente se intenta convencer
los cuerpos de ancianos, porque la sociedad decide de qué se hable en cada reunión. Entonces, hay lo que ellos llaman la hoja de ministerio y cartas a los ancianos. Entonces, una carta de la sociedad tal y cual, y se lee, ¿no? Pues bueno, cartas pidiendo dinero, artículos en las reuniones de entre semana, artículos que se estudian pidiendo dinero, pidiendo contribuciones, y siempre se recuerda, mira, podéis contribuir hasta con tarjetas de crédito, fideicomisos, propiedades, joyas. Sí, por supuesto, ellos siempre tienen la mano abierta. Dar ya es otra cosa, pero la mano abierta siempre la tienen. Pero bueno, ahí creo que no son diferentes de otras religiones. Yo, por ejemplo, considero a las religiones evangélicas mucho más comerciales, más avarientas, más codiciosas económicamente que los testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová chupan unos pocos y en la religión evangélica, pues ahí todos los pastores viven del cuento, o sea, hay una serie de gente, libros que se venden a precios elevados, no sé qué, o sea, en la religión evangélica también tienen su manera, siempre están pidiendo dinero, piden el diezmo, algunas religiones evangélicas enseñan una doctrina falsa como la del diezmo que fue para Israel y ya no tiene base en la Biblia, siguen exigiendo el diezmo a sus miembros. O sea que, mira, hay un común denominador en todas las religiones. Dinero, dinero, dinero y ellos pegarse la gran vida. Ese en todas las religiones. Por esa razón yo no estoy en ninguna. Mira, yo llevo un grupo. Yo tengo unos conocimientos, que feo está que lo diga, pero tengo unos conocimientos de teología que no tienen nada que envidiar a la mayoría de los líderes religiosos que pueda haber por ahí. En cambio, jamás, jamás, jamás he pedido un céntimo a nadie. Yo no cobro un céntimo ni por las reuniones, ni por los discursos. Incluso cuando he tenido que viajar por España para ayudar a personas a que no se pongan transfusiones, o sea, a que acepten transfusiones de sangre y no mueran, nunca jamás he cobrado nada. Si alguien he tenido que desplazarme, la gente que me ha buscado me han pagado el viaje, si ha hecho falta el hotel, o sea, solamente han pagado mis gastos, porque yo soy pobre, porque ojalá tuviese para hacerlo, pero jamás he pedido un céntimo y he ayudado a muchas personas y he viajado por toda España y siempre lo he hecho absolutamente gratis. En mis páginas de YouTube y otras no verás ni una pestaña pidiendo donativos. No verás ni una pestaña pidiendo. A mí me da repugnancia ver cómo explotan a los hermanos, algunos pastores evangélicos ofreciendo cursos que no valen nada teológicamente, y lo digo porque he estado en algunos de ellos, muy pobres y cobrando dinero, como otros, yo conozco personas que dejaron los testigos de Jehová al día siguiente, estaban en YouTube con su pestañita, dame donaciones, o sea, es un común denominador la avaricia y la codicia entre muchas personas que se llaman cristianos es un común denominador. Yo por eso huyo mucho de ese tema. En mi caso, nunca jamás he pedido un céntimo a nadie. Pienso como piensa el apóstol Pablo y que yo sepa, tampoco Jesucristo iba por ahí pidiendo dinero. Ya, pues sí, la verdad es que sí. Y siguiendo en esta línea de ordenanzas y falta de libertad, ¿tú cómo crees que acogen los testigos de Jehová? ¿Tú cómo has visto desde tu experiencia a lo que viene a ser la comunidad LGTB y el movimiento LGTB que está surgiendo desde hace unos años? Bueno, Porque lo que aquí yo he investigado es que tiene una acogida muy negativa. ya, a ver, en este caso de decir que hay detrás de estos movimientos hay mucha cosa en la que yo no quiero entrar. Eh, el tema LGTBI, toda esta historia, ahí hay mucha, mucha tela que cortar. Como cristiano, uno debe amar a las personas. Yo amo a las personas, sea mujer, sea hombre, con sus problemas. O sea, Jesucristo amó a los pecadores, pero desde el punto de vista de cualquier cristiano, no puede dar apoyo a estos movimientos. Creo que ninguna religión que se precie, se llame cristiana, puede dar apoyo a movimientos que perpetúan o intentan hacer como algo normal
lo que para un cristiano es antinatural. O sea, desde mi punto de vista, la homosexualidad no está en la naturaleza, no se corresponde con la moral cristiana y por tanto en ese aspecto, pues los testigos de Jehová no aceptan la práctica de la homosexualidad, como ningún cristiano acepta la practicar la homosexualidad, lo cual no quita de ninguna manera que ames. Yo tengo amigos que son homosexuales, que los amo, pero no amo su práctica. O sea, Dios hizo macho y hembra. Al hombre lo dotó, lo hizo con una característica física y a la mujer la hizo con otras para procrear. La mujer está dotada para parir, el hombre está dotado para dejar embarazada a la mujer y una familia desde el punto de vista de la naturaleza y cristiano es solamente una familia hombre-mujer. No es una familia, dos mujeres, una familia, no. Eso es algo que quieren hay grandes poderes intentando introducir eso y normalizarlo, pero para eso, naturalmente, eso ya abarca mucho más, ya verás lo que ocurrirá en el futuro, pero siempre tendrá, esos movimientos siempre tendrán, a los cristianos los tendrán enfrente, no haciendo nada, porque yo, por ejemplo, no soy proabortista, al contrario. Y yo creo que el aborto es una barbaridad como cristiano, pero yo no voy a ir a una manifestación ni a favor ni en contra del aborto. O sea, que el mundo que haga lo que quiera. Entonces yo ni voy a manifestaciones a favor de aborto, ni LGTBI, ni nada. Porque los cristianos no somos parte del mundo. Entonces, si tú quieres ser cristiano, naturalmente amas a las personas, pero si tú te llamas cristiano y estás apoyando a estas cosas, ya sea el aborto, ya sea los movimientos antinaturales, tal como los... Entonces, esto no cabe dentro del cristianismo. Nosotros no seremos un obstáculo, ningún cristiano será un obstáculo para que nadie, ni dejará de amar. Yo no dejaré de amar a una mujer, a una persona, porque mate a su hijo dentro de su vientre. Pero me parece una monstruosidad y un crimen. Creo que hasta el día de hoy no me van a meter, en el futuro quizás me metan en la cárcel, pero aunque amaré a esa persona y la trataré mejor que la mayoría de la gente, pero no obstante no diré, bueno, es su cuerpo, que haga lo que quiera, no. O sea, para los cristianos, la mujer cuando está embarazada lo que tiene dentro no es su cuerpo, es un cuerpo que ha engendrado. Por tanto, los cristianos estamos en contra del aborto, estamos en contra de los movimientos antinaturales, estamos en contra de que alguien hoy se levante mujer y mañana se levante hombre. A ver cómo me siento hoy. Todo este movimiento que está habiendo con la juventud diciéndole, ¿tú cómo te sientes? ¿Tú eres hombre o mujer? No, a ver, tú eres hombre, mírate y según lo que veas que tienes, eres hombre. Mírate y según lo que veas que tienes, eres mujer. O sea, en la naturaleza solamente hay macho y hembra. Algunas razas son hermafroditas, pero entre los mamíferos hay macho y hembra. Entonces, para mí, el género humano, como dice la Biblia, fuimos hechos macho y hembra. Lo demás, yo amo a todas las personas, tengan lo que tengan, sean como sean, pero no voy a apoyar ninguna otra postura y me parece que en ese aspecto los testigos de Jehová, pues me parece que hacen lo mismo, que sencillamente no, o sea, si tú eres homosexual, no te expulsan de la congregación, te expulsan si practicas la homosexualidad. O sea, lo que te convierte en una persona que podría ser expulsada dentro de la organización Testigos de Jehová es si practicas la homosexualidad, no si te sientes homosexual. Porque la cabeza humana es como es, estamos como estamos y yo qué sé. Yo este tema no lo entiendo muy bien porque nunca me he sentido homosexual. A mí me gustan las mujeres. Entonces no puedo entender mucho cómo funciona este tema. Ahora, lo que sí que entiendo es de teología. O sea, la Biblia dice que Dios nos creó macho y hembra. Y yo, para saber que soy hombre, solo tengo que mirarme. Entonces, miro abajo, veo lo que tengo y soy un hombre. Y veo una mujer y me gusta. ¡Ay, qué bonita es! Por tanto, no entiendo nada más de este tema.
Sí, no, no te preocupes. También si no querías mojarte y no querías responder, podías no haber respondido. En Pues he plan, contestado y me he pues mojado, ¿eh? Me he mojado, me he sí, mojado, sí, pero no, no, no. mucho. Sí, 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 sí. Y una respuesta bastante útil, la verdad. Muchas gracias. Que nada, y para concluir, porque tenía aquí varias preguntas, pero me las has ido respondiendo a medida que te he ido preguntando, así que no te las voy a volver a preguntar. Que para concluir, si tienes alguna experiencia personal que tú viviste dentro de los testigos de Jehová que tú veas que es interesante o curiosa, si alguna historia. Bueno, mi vida dentro de los testigos de Jehová ha sido agridulce y cada vez ha ido siendo más agridulce. Como línea general, hay experiencias con personas y tal, pero cuando yo entré en los testigos de Jehová era un paraíso, era una maravilla, pero si tú estudias la Biblia y captas el sentido del Evangelio, cada vez te vas alejando más, porque una cosa es cuando escuchas un discurso de la Biblia que es maravilloso, y otra cosa es como lo que ocurre dentro de los testigos de Jehová, cómo la mayoría de los testigos de Jehová viven su fe. A mí ya llegó el momento en que me resultó insoportable. O sea, me resultó insoportable, era absolutamente insoportable intentar ser cristiano y estar dentro de una organización, una religión donde se está enseñando el anticristianismo. Esa es la experiencia general. Luego, experiencias positivas y negativas a través de 34 años como testigo de Jehová. He conocido a gente maravillosa, cristianos maravillosos, y he conocido a personas que, bueno, daban verdadera pena y, en fin, yo no sé qué hacían allí, porque personas odiadoras, criticonas, rencorosas, vengativas, había trigo, como dijo Jesucristo, lo profetizó. Dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que, y explica la parábola del trigo y la mala hierba, que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, pues dentro de la organización Testigos de Jehová, como en todas las organizaciones, hay gente buena, hay gente buenísima, hay gente Claro. mala y hay gente malísima. Entonces, esa es mi experiencia general de los Testigos de Jehová, pero en ese aspecto, como cualquier otra religión. En todos los lados hay gente de todo tipo, y más si es una organización que acoge a un montón de personas. Claro. Eso es. Y, pues nada, no te quiero entretener más. Me has ayudado un montón. Eh, Disculpa pues mi falta de profesionalidad porque es Bueno, ya de... se nota, se hace evidente, pero bueno, que eres una Sí, niña joven, que eres una es que es chica mi joven. tercera entrevista, o sea, Bueno, estoy en tercero de carrera, pero aún así nos han mandado a hacer muy pocas entrevistas. Pero nada, muchísimas gracias. Me has pues, aportado un montón de información que me va a resultar súper útil. pues para mí ha sido un placer, Tania. Estupendo. Aquí me tienes para cualquier otra cosa que necesites. Venga, Muchísimas gracias. buenos días. Adiós.